Liturgia de la Palabra en el viernes de la tercera semana de Pascua. Reflexión de la primera lectura. Hechos de los Apóstoles 9:1 a 20. Segunda parte, versículos del 9 al 20. Hemos dividido esta reflexión del libro de los Hechos 9:1 a 20 en dos partes para darnos la oportunidad de hacer una lectura y meditación más pausada de la palabra de Dios. Recordemos que estamos siguiendo las lecturas propuestas para la liturgia de la palabra en la Eucaristía. Saulo, el fanático perseguidor de la iglesia, ha tenido la experiencia del encuentro con el Señor. Lo hemos dejado en Damasco, esto es en Siria, ciego y ayunando, sin comer o beber y en oración. Algunos comentaristas piensan que su ceguera es expresión de su resistencia al Señor. Personalmente pienso que se trata además de una toma de conciencia de su situación en el judaísmo. Su fanatismo lo ha cegado y le impide ver la luz. Esto se corresponde con la práctica que asume, ayunar. En este caso, se trataría de la forma de reconocer su pecado y expresar su arrepentimiento. Este ayuno sería una especie de penitencia. Pues bien, también esta ceguera representa su noche, la noche de su Pascua, cuando el Señor pasa por su vida rescatándolo de sí mismo y mostrándole un nuevo camino. Vamos a los versículos de esta segunda parte. Versículos 10, 11 y 12. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías. El Señor le dijo en una visión: Ananías. Él respondió: aquí estoy, Señor. Y el Señor: levántate y vete a la calle recta y pregunta en casa de Judas por uno de Tarso llamado Saulo. Mira, está en oración. Y ya ha visto que un hombre llamado Ananías entraba y le imponía las manos para devolverle la vista. El narrador introduce un nuevo personaje, Ananías. Es un nombre de origen hebreo, muy común y significa piadoso o el Señor es piadoso. Este Ananías es distinto del mencionado en Hechos 5:1, que vendiendo un campo, pero por vanagloria y mezquindad, había mentido a los apóstoles junto con su mujer Zafira. Aquel había deshonrado el significado de este nombre, no era merecedor de tal nombre. Aquí aparece nuevamente este nombre, pero en otra persona. Se trata de un discípulo del Señor sin gran relevancia hasta el momento. De hecho, en griego se lee un tal Ananías, discípulo del Señor. Era un discípulo más entre otros. Pero Dios le tenía un encargo especial. Como Ananías, también nosotros podríamos llevar nombres que han sido deshonrados por otros, o ser hombres de poca relevancia en algún grupo. ¿Qué tal uno llamarse Adolfo y cuando uno se presente le digan: como Adolfo Hitler? Fuerte, ¿no? O uno llamarse Judas y le digan: como el que entregó al Señor. Pues este se llamaba Ananías. Ese mentiroso y mezquino que, lleno de vanagloria, había deshonrado este nombre que significa piadoso o Dios tiene piedad. Pero ese nombre en ti, también como el nombre ahora en Ananías, este otro Ananías, puede ser reivindicado y empezar a expresar lo que significa. El Señor lo llama y él responde con prontitud. Ahora, prontitud no significa disponibilidad. Ya les explicaré por qué más adelante. La orden del Señor es levántate. ¿Levantarse de qué o de dónde? Por el contexto en el que el Señor se revela, parece ser la oración. Pero no necesariamente, pues Dios habla en espíritu al espíritu del hombre, con lo que se conoce como las mociones del espíritu. Y esto puede ocurrir en cualquier situación o entorno, no necesariamente tiene que ser en un ambiente de oración. El Señor le ofrece las coordenadas precisas a quién, por dónde y en qué circunstancias. No hay posibilidad de equivocarse. La calle recta, en casa de Judas, a uno de Tarso, llamado Saulo. Esta precisión me recuerda la escena de Abraham cuando Dios le pide que sacrifique a Isaac. Le dijo Dios a Abraham: toma a tu hijo, a tu único, al que amas, a Isaac, vete al país de Moria y ofrécele allí en holocausto en uno de los montes, el que yo te diga. Esto expresa, por tanto, la claridad del propósito que Dios tiene
para con este hombre. Dios no juega a los dados, todo responde a un designio, de modo que Dios no se equivocó tampoco cuando te llamó a ti o me llamó a mí a la vida y a la vocación. Él quiere que comprendamos eso. Él lo sabe y conoce todo, por eso no le sorprenden tus yerros, tus equivocaciones. Creo que hasta cuenta con eso para mostrar misericordia y recordarte y recordarme que nosotros somos su obra y Él, quien la comenzó, la llevará a feliz término. Estos hombres aparecen ahora vinculados por la revelación. Ananías recibe la instrucción sobre Saulo y Saulo ha tenido una visión en la que ve a Ananías. La vinculación es espiritual y la conexión es el Señor. Él tiene el control de todo, pero no de todos, pues respeta la libertad de respuesta del ser humano. La misión de Ananías será imponerle las manos para que recobre la vista, lo que no se reduce a un acto ritual. Ese imponer las manos hace alusión a la instrucción, a la enseñanza, a ese trabajo de iluminación de la conciencia que permitirá una nueva visión a este hombre, a Pablo, y a todos los que nos imponen las manos, lo que permitirá al ser humano salir de su dependencia y valerse por sí mismo. Esto debe conducirnos a la pregunta: ¿qué sentido tiene para nosotros actualmente la imposición de manos? ¿Expresa este proceso de enseñanza iluminadora de la conciencia que otorga una nueva visión y hace personas independientes autónomas? Por el contrario, ¿es un acto ritual vaciado de su sentido y convertido en superstición? Sería muy interesante respondernos estos interrogantes. Versículos 13 y 14. Respondió Ananías: Señor, he oído a muchos hablar de ese hombre y de muchos males que ha causado a tus santos en Jerusalén, y que está aquí con poderes de los sumos sacerdotes para apresar a todos los que invocan tu nombre. ¿Recuerdan que hace un momento les decía que disposición no es lo mismo que disponibilidad? Pues llegó el momento de aclararlo. Ananías muestra disponibilidad, es decir, voluntad, intención de acoger la llamada del Señor. De hecho dice: aquí estoy, pero luego expresa sus reservas. Sin duda tiene razón. Ese Saulo, del que no hay duda que pueda ser un homónimo, es Saulo el de Tarso. Se ha hecho famoso precisamente por perseguir y secundar la muerte de cristianos. Sus reservas y precauciones son más que justificadas, pero no cuando quien nos solicita y envía es el Señor. Él es más sabio que Ananías. Él es más sabio que tú y yo. Este piadoso hombre, que es Ananías, muestra resistencia a la voluntad de Dios. Procede con soberbia, y es que el pecado es sutil. Y aunque la vida de piedad nos atrae la gracia, no es una vacuna contra el pecado. Mientras vivimos y aunque hayamos sido salvos, el pecado está al acecho. Y no porque seamos frágiles, sino porque somos libres. El ser humano no peca por debilidad, sino por su libre albedrío. A diario encontramos gente así como Ananías. Tú y yo podemos mostrar disposición, el deseo, el anhelo, pero no estamos disponibles, sea porque expresamos nuestras reservas o porque algo nos lo impide. Gente de buena voluntad hay en todas partes, pero para el compromiso y la obediencia, pocos. Versículos 15 y 16. El Señor le contestó: vete pues, este me es un instrumento de elección que lleve mi nombre ante los gentiles, los reyes y los hijos de Israel. Yo le mostraré todo lo que tendrá que padecer por mi nombre. El Señor vence la resistencia de Ananías revelándole su designio salvador para con toda la humanidad. La salvación es también para los no judíos, y este Saulo ha sido elegido para llevarle la salvación a los no judíos, a los gentiles, y lo ha escogido Dios como instrumento suyo para esa salvación de gentiles, de reyes e hijos de Israel. La obra de Dios requiere, además de la disposición, la disponibilidad para que Dios nos use. Esto solo es posible con una irrestricta obediencia. Llama la atención el orden que presenta el Señor para el itinerario de la misión: gentiles, reyes de la tierra e hijos de Israel. Ya lo había trazado también en el capítulo 1, versículo 8, para los apóstoles: y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. La primacía de la misión de Saulo se orienta a los gentiles, de ahí debe comenzar. Pero muy pronto
nos daremos cuenta cómo Pablo invertirá este orden. El autor del libro de los Hechos de los Apóstoles mostrará esta lucha entre la voluntad de Pablo y la voluntad de Dios. Pablo siempre buscará darle prelación a los hijos de Israel, pero le terminará yendo como a perro en misa. Se suele decir cuando a alguien no le salen las cosas como esperaba. De aquí que no es correcto hablar que este capítulo 9 narre la conversión de San Pablo, pues aquí el tema no es la conversión, sino su vocación. La conversión será un proceso que lo acompañe hasta su muerte. Nuestra conversión tampoco es un acto puntual. Es obra de la gracia de Dios durante largos procesos. Somos salvos porque la salvación es un don de Dios. Nos ha antecedido su misericordia, no ningún mérito. La conversión es el proceso por el que la gracia, con nuestra disposición, claro, transforma la vida y hace hombres y mujeres nuevos. En ese proceso pueden darse resistencias, por lo que dirá San Agustín: el Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. El Señor anuncia para Pablo padecimientos por su nombre. No es lo mismo padecer por el nombre del Señor, que significa ser fiel al proyecto del reino de Dios, que padecer por nuestros pecados. Hay padecimientos que son a causa de nuestros pecados, no por la causa del proyecto de Jesús. Uno puede padecer por deshonesto y terminar en una cárcel, o puede padecer por ser íntegro y ser despedido de un trabajo por no secundar un fraude. Son dos clases muy distintas de padecimientos. Los padecimientos por el Señor nos confirman en su amor, en su verdad, y nos alcanzan su compasión. Los padecimientos por el pecado nos condenan a la frustración y a la ruina. Versículos 17, 18, 19 y 20. Fue Ananías, entró en la casa, le impuso las manos y le dijo: Saulo, hermano, me ha enviado a ti el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino por donde venías, para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayeron de sus ojos unas como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Tomó alimento y recobró las fuerzas. Estuvo algunos días con los discípulos de Damasco y enseguida se puso a predicar a Jesús en las sinagogas, que él era el Hijo de Dios. Ananías cumple el encargo tal y como lo había solicitado el Señor. La conversión de Ananías se expresa en la nueva manera de ver y tratar a Pablo. Saulo, hermano, me ha enviado a ti el Señor Jesús. Lo que se describe enseguida se dice rápido, pero debió surtir su proceso hasta lograr recobrar la vista, como se explicó al abordar el significado de la imposición de las manos. Que Pablo coma alude a que ha aceptado la compasión de Dios. Logra entender que Dios no le rechaza ni le reclama ninguna deuda. Que sea bautizado manifiesta que reconoce a Cristo resucitado y confiesa que la muerte no tiene poder para someter al hombre. Por eso está dispuesto a morir. Se incorpora a la comunidad. Antes aparecía muy solo, compartía ideas con otros, pero no convivía. A partir de ahora, no comparte unas ideas, sino una experiencia. Y se suma a la misión del anuncio del Evangelio, con profundo convencimiento de que Jesús es Dios, el Hijo de Dios. Lamentablemente, Pablo irá primero a la sinagoga donde hay judíos antes que a los gentiles. Pero seamos comprensivos. También nosotros quisiéramos que los primeros beneficiarios de la salvación fueran los nuestros. Gracias, Dios, por esta palabra. Gracias por esta palabra que nos enseña, instruye, consuela y corrige y prepara para toda buena obra. Bendiciones infinitas. Dios te guarde, Dios nos proteja a todos.